buenos días. Mi nombre es Bárbara Castiglione, soy médica veterinaria y trabajo en el Ministerio de Producción. Soy la referente apícola de la provincia de San Luis. En este curso haremos un breve abordaje a las buenas prácticas de manufactura en la industria apícola. Actualmente, los consumidores exigen cada vez más inocuidad y calidad en sus alimentos. Desde este punto, la miel de abeja tiene un gran potencial debido a las características propias del producto y a la buena imagen que los consumidores tienen asociado a ella. Es importante para conservar esta calidad tener un manejo adecuado de las colmenas para evitar el deterioro a lo largo de toda la cadena productiva. Y acá en este punto es donde entran las buenas prácticas de manufactura. Recordemos que la obtención de una buena miel es trabajo de las abejas más el trabajo del apicultor. Bueno, buenas prácticas de manufactura, ¿qué son? Son todas las acciones que llevan a disminuir los riesgos durante toda la cadena productiva en apicultura. Recordemos que el proceso productivo de la miel se divide, por un lado, en lo que es la producción primaria, que son todas aquellas acciones que el apicultor realiza en la colmena, hasta el transporte de las alzas melarias a la sala de extracción. Como así también, la otra parte del proceso es el procesamiento y el almacenamiento, desde que se extrae la miel líquida hasta que se envasan los tambores. Estos tambores tienen una capacidad aproximada de 300 kilos. La otra parte de la cadena es el acopio y la distribución. Y por último, la transformación, que es que cuando la miel se destina a otros procesamientos, por ejemplo, a formar parte de otros alimentos. En Argentina, aproximadamente el 95% de la miel se exporta. El otro 4% va para consumo interno y un 1% va para la transformación mencionada anteriormente. Las buenas prácticas de manufactura abarcan todo el proceso productivo y se dividen, tal como vemos en la filmina, en generales, sanitarias, de la alimentación artificial, de la cosecha de la miel, del transporte de las alzas melarias y las que se aplican en la sala de extracción de miel. A partir de ahora empezaremos a desarrollar las buenas prácticas de manufactura en distintos puntos de la cadena apícola. En lo que concierne a las buenas prácticas de manufactura general, tenemos por un lado la ubicación de los apiarios. Esto es fundamental. En este punto hay que tener en cuenta que los apiarios deben ubicarse lejos de áreas urbanas o donde exista un riesgo de contaminación ambiental. Deben ubicarse en zonas no inundables de fácil acceso y que tengan fuentes de agua cercanas. Las fuentes de agua de los apiarios, ya sean naturales o con bebederos, deben estar libres de contaminación. Y cuando se decida proveer agua a través de fuentes artificiales como bebederos de metal, es importante que estos estén recubiertos, por ejemplo, con pintura epoxi de uso alimentario, resina o cera. Siempre también tenemos que ubicar las colmenas en áreas libres de maleza excesiva y elevadas del nivel de piso para favorecer la ventilación, en lugares donde existan abundantes floras y mantener la limpieza, tal como vemos en la imagen de la filmina. Esto es un ejemplo de cómo deberían estar ubicadas las colmenas. En la filmina podemos apreciar también que las colmenas están pintadas, es decir, protegidas
con un material apto. Bueno, en esta imagen es de un productor apícola de la zona, también podemos apreciar la correcta distribución de las colmenas, que están elevadas del piso, tal como comentaba, y que están en una zona natural. Estas imágenes que se ven acá es de lo que no hay que hacer, por ejemplo, el tema de las zonas inundables y el hecho de que estén lejos de contaminación de agroquímicos. Bueno, la imagen de la montaña, eso sí, sería el ambiente, como quien dice, óptimo para ubicar nuestras colmenas, un lugar de abundante flora, y en ese sentido la provincia de San Luis tiene un gran potencial. En lo que concierne a la identificación del apiario, que también es otra buena práctica de manejo general, es importante tener en cuenta la trazabilidad de la producción. El apicultor tiene que identificar en los registros cada apiario mediante un número. Es obligatorio también para el apicultor identificar el material apícola. Esto se hace de manera legible con el número RENAPA. RENAPA es el Registro Nacional de Productores Apícola, y en este sentido, desde el Ministerio de Producción, los productores de la provincia pueden consultar para obtener su RENAPA. Siempre es importante también que los registros y los datos de toda práctica de manejo que se realice en el apiario esté asentado y que estén de manera ordenada, que el productor siempre los tenga consigo. Buenas prácticas de manejo sanitario. Es importante hacer revisiones periódicas a la colmena, principalmente en la época de otoño y primavera, ya que es en esta época cuando se manifiesta clínicamente las enfermedades de cría y aquellos estadios parasitarios, como por ejemplo lo del escarabajo de la colmena. Siempre que el productor observe alguna anomalía en sus colmenas, es importante que consulte al personal capacitado, ya sea de entes oficiales o privado. Debe usarse los productos, siempre que se utilicen productos, deben ser productos aprobados por SENASA. No usar medicaciones clandestinas o preparaciones caseras. Es importante mantener aquí el periodo de carencia, que es el tiempo entre la última aplicación del producto y la colocación del alza melaria en la colmena. Cuando detectamos colmenas enfermas, las debemos aislar en un apiario de cuarentena. Tenemos que tener en cuenta también que todo apiario en tratamiento, ya sea que esté una parte de la colmena o completo, debe estar declarado bajo tratamiento sanitario. Es decir, el apiario debemos saber cuál es ese apiario y tenerlo identificado. El periodo del tratamiento sanitario va a terminar cuando se cumpla el periodo de carencia mencionado anteriormente. Mientras el apiario esté bajo tratamiento sanitario, no puede ser declarado en producción de miel. Esto es importante para evitar la contaminación de la miel con los residuos de medicamentos. Siempre que se utilicen medicamentos veterinarios van a ser de manera curativa. Nunca vamos a usar medicación de manera preventiva en este caso. Es importante que el productor tenga en cuenta la integridad de los envases, como así también debe leer muy bien los rótulos y tener en cuenta las cantidades a administrar y la composición de los mismos. En este caso, desde el Ministerio de Producción solemos entregar medicación. Desde el Ministerio de Producción entregamos medicación para tratar la varroa, como ustedes ven ahí el Luencap, al cual le contaré de manera posterior.
Otra cosa muy importante a tener en lo que concierne al manejo sanitario son las guardapiqueras, para evitar la contaminación con la materia fecal de los roedores. En caso de encontrarse algún roedor en la colmena, debe desinfectarse el material. Buenas prácticas de manejo asociadas a la alimentación artificial. Bien, en primera instancia es importante tener en cuenta la fortaleza de la colonia, la época del año y la flora de la región. No recomendamos usar miel para la alimentación artificial, o sea, cuando me refiero a miel, me refiero a miel fuera de la colmena, miel externa, porque primero por cuestiones económicas es caro y segundo por el riesgo sanitario que ello conlleva. Por ejemplo, si usamos miel contaminada podemos transmitir esporas de la loque americana, es una bacteria. Siempre hay que ser cuidadoso con el producto que se elige para utilizar y la dosis que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque un exceso en la colonia genera riesgo de fermentación y esto conlleva riesgo sanitario. Entre los sustitutos que más utilizamos para la alimentación artificial se encuentran el azúcar y el jarabe de maíz. Con este último no conviene excederse, ya que cuando se hacen los análisis para exportar miel, pueden arrojar resultados como que la miel está adulterada. Toda alimentación artificial que se haga en la colmena siempre debe estar registrada y debe declararse los apiarios en alimentación. Es importante que evitemos la contaminación de la miel con sustancias de la alimentación artificial. Para ello, no vamos a alimentar los apiarios cuando los apiarios estén en estado de producción de miel y solo declaramos, rotulamos, tenemos nosotros nuestros apiarios bajo producción de miel cuando se haya suspendido la alimentación artificial de los mismos. Las buenas prácticas en lo que concierne a la cosecha de miel. Bueno, ¿cuándo cosechamos las salsas melarias? Es importante cosechar las salsas melarias cuando los cuadros operculados estén en más del 75% y no contengan cría en ninguno de sus estadios. ¿Esto por qué? Porque lo que queremos asegurar es la cosecha de miel con baja humedad. Cuando hay exceso de humedad en la miel, esto genera riesgo de fermentación. Por ende, altera las características organolépticas, es decir, el sabor de la miel toma como un sabor avinagrado ácido y esto disminuye la calidad de la miel. Recordar que toda alza melaria para cosecha solo se pueden colocar en colmenas que estén en apiarios de producción de miel y bajo ningún concepto las salsas deben tener contacto con el suelo. Para ello podemos usar distintos elementos para poder aislarla. Siempre es bueno también tener identificados el alza. El alza melaria se va a identificar con el número de apiario del cual se extrajo la miel. En la imagen podemos apreciar un ejemplo de lo que es una alza melaria cuando está en estado óptimo de cosecha. También se puede apreciar en la imagen de la izquierda, la que tiene el apicultor, el alza melaria, el tema de las condiciones climáticas. Algo que no está mencionado en la filmina es que debe cosecharse las salsas cuando no haya viento, para evitar la contaminación. Entonces, o tampoco se puede cosechar los días de lluvia. Entonces, bueno, por eso elegimos esta imagen, que muestra un ejemplo de cómo debería hacerse también. Siempre a la hora de cosechar deben desabejarse bien los cuadros. Para ello podemos utilizar métodos físicos como el cepillado
por ejemplo, o sacudir las salsas para evitar el estrés y con ello favorecer el bienestar animal. En lo que concierne a las buenas prácticas en el transporte de la alza melaria, es importante tener en cuenta que el transporte debe ser cuidadoso y seguro. Para ello, vamos a utilizar vehículos adecuados sanitariamente. Las alzas no deben estar en contacto directo con el piso. Cuando digo vehículos adecuados sanitariamente me refiero a que el techo, las paredes del vehículo, el piso, estén limpios y que sean con materiales de fácil limpieza. Bueno, tal como le mencionaba, para evitar también la contaminación de las salsas, es importante que los vehículos estén cerrados o tapados completamente, por ejemplo con una lona limpia. También para que no le dé el sol a las salsas melarias. Algo que acá no se dice también, pero cuando se hace el apilado de las salsas melarias de las estructuras, debe hacerse de manera sólida. Eso significa que no esté tambaleando para evitar riesgo de rotura de los cuadros y eso. Es importante también tener en cuenta que en aquellos vehículos que transportan alza melarias hacia las salas de extracción no debe nunca transportarse material vivo en conjunto. En la filmina podemos ver un ejemplo de lo que sería el ideal de un vehículo para el transporte de las alzas melarias. Pero bueno, también no necesariamente tiene que ser ese camión, simplemente con que se conserve, con que tenga estructura sanitaria, con que se conserve la limpieza de los materiales del interior del vehículo, ya sería suficiente, y con las otras características, o con las otras características que mencioné anteriormente. También se ve un número de planilla que podría ayudar al productor a la hora de ver si el vehículo está en condiciones para transportar las salsas. Bueno, ahora sí, estamos llegando casi al proceso final de la cadena apícola, que es la sala de extracción. Y acá también entran en juego las buenas prácticas de manufactura. Recordemos que la extracción de miel debe hacerse en establecimientos habilitados por SENASA que cumplan las reglamentaciones técnicas y que por lo general las plantas o salas de extracción tienen tres zonas. Por un lado, lo que es la zona complementaria, donde se hace la carga y la descarga de las salsas. Por otro lado, la zona de transición, donde se reciben y se depositan las salsas melarias o los tambores. Y por otro lado, la zona limpia, donde se hace todo el proceso necesario a la miel hasta que llega a la parte hasta el final. Siempre es importante tener en cuenta que estas zonas tienen que tener infraestructura edilicia sanitaria. Con esto me refiero a que a nivel edilicio, que el piso, las paredes y el techo de la sala sean de superficies lisas y de fácil limpieza. Que todo aquello que tome contacto con la miel, por ejemplo, las máquinas, las cañerías, los aparatos, sea de acero inoxidable y con materiales de uso permitido en la industria alimentaria, que sean fáciles de desinfectar y limpiar. Y la limpieza y la desinfección, como así el control de plagas de la sala de extracción, debe hacerse según los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. En la foto, bueno, sería un ejemplo de lo ideal que debería tener una sala de miel. Pueden verse los tambores que comentaba anteriormente. Vemos también un resumen de todo lo que es el procesamiento de la miel que se le hace en la sala de extracción y fraccionamiento.
A lo largo de este curso ustedes me habrán escuchado mencionar varias veces la palabra trazabilidad y la importancia de los registros. Bueno, se preguntarán por qué es tan importante la trazabilidad o para qué. En primera instancia, porque la trazabilidad nos va a permitir identificar el producto a lo largo de toda la cadena productiva y además la información que se obtenga a través de la trazabilidad va a ayudar a identificar problemas, llegar al origen del problema y determinar cuál es la causa de esto. De esta manera podemos establecer acciones correctivas y mejorar la calidad. Bueno, en este curso se ha dado un abordaje muy breve de las buenas prácticas de manufactura. Hay mucho más por profundizar. Si este curso fue de su interés y esperemos que haya sido también de utilidad como para empezar a conocer de qué hablamos cuando decimos buenas prácticas de manufactura, daremos más adelante o podremos desarrollar más adelante otros cursos relacionados a este tema. Con las buenas prácticas de manufactura buscamos principalmente la inocuidad de la miel y conservar la pureza y la calidad desde la colmena hasta que llega el producto al consumidor. Entonces, en este punto tenemos que tener en cuenta que desde el momento que se enciende el ahumador, el apicultor es consciente de que la calidad de la miel a obtener está en sus manos. Pueden consultar más de este tema también si les interesa la bibliografía y dejamos las vías de contacto para que se comuniquen con nosotros ante cualquier duda. En la página que se detalla, o sea, pueden llamarnos a esos teléfonos o escribir al correo. Y también estamos dejando la dirección de una página web donde sale la distribución de los apiarios en la provincia de San Luis para consultar también ante cualquier duda. Muchas gracias, hasta luego.